Muy buenas tardes, continuamos aquí en su espacio Minutos de Salvación. Les damos la bienvenida, estamos agradecidos del Señor y tenemos un invitado que estará compartiendo, como decía nuestra colega y hermana Rosalía, aleluya, y el pastor Tutivier desde Ecuador estará compartiendo con nosotros la palabra del Eterno. Prepárese, suelte lo que está haciendo y siéntese para que reciba del Señor el día de hoy el plato fuerte de su poderosa palabra, del consejo de Dios. Y vamos al libro de Isaías. Busque su Biblia ahí donde usted está y vamos a estar leyendo en el capítulo 40, versículo 27 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Es real la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios, le pedimos, le rogamos, le suplicamos que se haga presente en este lugar, puesto pues de acuerdo, dice su palabra, que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí usted está. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pastor Tutivier desde Ecuador, dice el profeta, el hombre profético aquí, el Mesías profético, aleluya, mesiánico, Isaías, que nosotros estamos preparados para una constante renovación en nuestras vidas espirituales. Ha entrado el año 2022 y muchos hemos pasado por estas turbulencias, estos tiempos hostiles, estas dificultades, la plaga, las cosas que están aconteciendo, y muchas personas han llegado al punto, incluso ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, líderes, que se han cansado, que han soltado la toalla, que han dicho, ya no tengo fuerza, ya las finanzas no están llegando, ya la congregación la tendré que cerrar, y están haciendo pensamientos en su mente humana y se están olvidando de renovarse en la palabra de Dios, en el consejo de su palabra, en las promesas de su palabra. ¿Qué puede usted aportarnos el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga en esta preciosa tarde a cada uno de los amigos, que la paz de Dios en su vida y en su corazón. Amén, le bendecimos en esta hora y le damos gracias a Dios por el privilegio de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Amén. Es un tema muy interesante acerca de lo que es la renovación. Pero lo primero que debemos entender, ¿qué significa, Carlos, la palabra renovación? ¿Qué podemos decirle a la gente? Porque la gente escucha renovación, pero en sí no tenemos el concepto de qué es renovación, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle? Gloria a Dios. Dios bendiga a los televidentes que nos están viendo de aquí de República y de Ecuador. Qué importante este tema, apóstol, de la renovación, porque la gente tiene un concepto muy equivocado de la renovación. Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, han visto en Guayaquil, Ecuador, pasa esto, que la gente pone una foto antes y una después. Cree que eso es una renovación, pero no estamos hablando de esa renovación, estamos hablando de una renovación de espíritu, para poder tener una convicción de espíritu. Yo averigüé algo aquí mientras estudiaba. La palabra renovación viene del latín, renovar, significa volver a ser nuevo, de renovar, de ser nuevo, volver a empezar algo. Sinónimo de rehacer, restablecer y reanudar. ¿Qué es renovar? Para el cristiano, renovar significa una nueva vida, una nueva primavera espiritual, un cambio de temporada, entrar a un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Eso es, apóstol,
una renovación de un cristiano. Esa es la verdadera transformación de un cristiano. Yo traje un versículo bíblico que lo quiero compartir. Amén. En el libro de Efesios 4:23. El apóstol Pablo habla a los efesios y le dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. La gente cree que renovar, apóstol, es cambiarse la ropa, cambiar de zapato. No, es renovar nuestra mente, pensar como Cristo. Si somos cristianos tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo vino a la tierra a pensar. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo en la tierra? Fue establecer su reino. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Hay una historia en el libro de Hechos de un hombre llamado Saulo antes de ser Pablo. Ustedes saben quién era Saulo. Dice que Saulo era un hombre perseguidor, apóstol de la iglesia. Dice que un día este hombre le pide carta a los sumos sacerdotes para ir a Damasco a encarcelar a los cristianos. Y dice que este hombre, mientras iba a Damasco, tuvo un encuentro con el Dios de la gloria. Bajo esta palabra, ¿sabe qué es lo que me enseña? Que la gente que no ha sido transformada es porque no ha tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Amén. Por eso predicamos y el alma no se convierte, porque no hemos tenido una renovación, un encuentro con el Dios de la gloria. Dice que Pablo tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso y de ahí dice que su vida cambió. Dice que quedó ciego y el Señor lo mandó a una calle a la derecha y se encontró con un hombre en Ananías. Y dice que cuando este hombre ora por Saulo, dice que las escamas caen. ¿Qué tan importante cuando usted tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso? Las cadenas tienen que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mentalidad errónea, cerrada, tiene que caer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice que este hombre ya no fue Saulo, fue Pablo. Y usted cuando estudia la trayectoria de este hombre, dice que este hombre tenía 9 doctorados. Y dice que todo lo tenía como ¿qué? Como basura lo tenía. Porque al pensar que sabía, que conocía la palabra, no la ponía en obra. Perseguía a la iglesia, perseguía al pueblo. Hay mucha gente, apóstol, en el campo de batalla sabiendo la palabra, pero la ha cogido para perseguir a su hermano, para perseguir a la iglesia, para criticar, para murmurar al pueblo de Dios. No la ha cogido para lo que realmente el Señor no nos la ha dado, para establecer su reino, para que las almas vengan a los pies de Cristo. A mí me impacta mucho esto, apóstol, porque dice que había un hombre llamado Pedro. Los fariseos dicen que ese hombre era un hombre sin letra, del vulgo. Qué tan importante Pedro, que dice que cuando Pedro le da la oportunidad a Jesús, su vida ya no es la misma. Vemos a ese Pedro que cuando se levanta, dice ante el concilio, dice que ellos mismos testifican de quién era Pedro. Ellos mismos se maravillan de Pedro, porque Pedro le dio la oportunidad al Dios Todopoderoso. Le dio que abrió su corazón, que Dios entrara en su vida. Y dice que Pedro en el primer sermón, ¿sabe qué hace? Dice que 3,000 gente se convierte. Aleluya. Porque Pedro tuvo una convicción, un cambio con el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Es interesante esto acerca de la renovación, porque Juan el Bautista predicaba acerca de arrepentidos y convertidos, y eso es lo que hoy se predica acerca del arrepentimiento, pero lamentablemente no sabemos el significado de arrepentimiento. Si vamos a buscar el significado, nos vamos a dar cuenta que es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Cuando uno se arrepiente, uno cambia su manera de pensar. Y en Ecuador hay un eslogan que se usa mucho: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, lamentablemente, somos cristianos, pero todavía pensamos como pensábamos en el mundo. Tenemos dudas, incertidumbre, no creemos en las promesas. Entonces, desde ahí debemos, mi hermana, partir, desde que hay un cambio de mentalidad para poder ser renovado. Por eso mucha gente, usted dijo, quiere tirar la toalla. ¿Por qué? Porque piensa como piensan los demás. Pensamos como derrotados, pensamos como fracasados. Entonces, para que haya una renovación en nuestro caminar diario, en nuestra vida, tiene que haber un cambio de pensamiento, que es lo importante. Amén. Amén. Así es. Y cuando hablamos de renovar, hay algo que nos empuja a ser renovado. Nadie se renueva para quedarse igual o porque está mejor para ponerse peor. Todo el que quiere una renovación y más de espíritu, quiere hacerla por algo y por qué. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos cuando necesitamos una renovación en nuestro ser, en nuestra vida como creyente. Vamos a una pausa pequeñita y cuando regresemos vamos a hablar acerca del por qué y cómo una persona puede renovarse en los caminos del Señor. Y ya como el apóstol abundó, el ver por qué hay necesidad de que usted y yo como cristianos renovemos nuestro espíritu
nuestra alma y nuestro ser. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos automáticamente nuestra forma de vivir. Luego regresamos de esta pausa con Arismeidi y su espacio juvenil en el día de hoy. Señor director.